Capítulo 56. En busca del pasado, poniendo el pie en el monte Taikang otra vez. Parte 1. Sin saber por qué, Xie Lian se llenó de coraje de repente. Después de que Lan Qianqiu se había ido, los pasos de Xie Lian habían sido vacilantes, sus hombros caídos. Pero este valor le vino de la nada, y quién sabía dónde se dirigía, solo que lo hizo levantarse una vez más. Se quedó inmóvil y Shi Qingshuan se acercó, dándole una pequeña palmadita en la espalda. ¡Qué tipo! Su Alteza, no sé cómo logró hacerse amigo de él, pero tiene mucha suerte. Esta fue la primera vez que Xie Lian escuchó a alguien decirle que tuvo suerte. Miró a Shi Qingshuan y sonrió. ¿En serio? Tal vez, yo también lo creo. Detrás de ellos, Feng Xin continuaba limpiándose la cara. Cuando los dos giraron sus cabezas, vieron su rostro cubierto de hilos blancos, miserables y descuidados, y se echaron a reír. Lo siento por eso, dijo Xie Lian. Eso contó como una disculpa en nombre de Hua Cheng. Feng Xin finalmente quitó todas las hebras blancas de su cara. No soy tan hábil, así que no puedo decir nada. Luego los tres realizaron una búsqueda final de todas las cuevas, verificando 2 veces para asegurarse de que ya no quedaran más humanos y nada más, antes de viajar en una ráfaga de viento a la corte celestial. Una vez que pasaron por las puertas, vieron que las calles estaban llenas de multitudes de oficiales subalternos de la corte media, que se movían y revisaban cada rincón de cada palacio, como si estuvieran a punto de enfrentarse a un enemigo grave. Cuando finalmente llegaron al salón marcial, la sala de audiencias ya estaba llena de funcionarios celestiales del Tribunal Superior, e incluso desde lejos podían escucharlos discutir. Lo primero que escucharon fue: Hua Cheng se atrevió a acusar a los cielos de la Corte Superior de enviar un espía. ¡Qué ridículo! ¿Por qué los cielos necesitarían enviar un espía? Xie Lian y Shi Qingshuan aclararon ligeramente sus gargantas cuando escucharon. El envío de un espía era probablemente la verdad. Aún no se había resuelto nada y los oficiales ya no podían esperar para hablar mal. Si el hecho fuera cierto, ¿no sería una bofetada en sus propios rostros? Los tres entraron en la sala con Shi Qingshuan a la cabeza. Cuando la multitud lo vio, saludaron. El Señor del Viento ha regresado. Gracias por su arduo trabajo. Pero todos los ojos estaban puestos en Xie Lian. Estaban a punto de presionar por más, pero vieron salir detrás a Feng Xin, que parecía salido de un estanque con sangre, con el rostro oscuro. Todos estaban congelados en su lugar e inmediatamente apartaron la vista. Después de todo, nadie quería ser insultado en voz alta en el gran salón. Solo Muking, a quien no solo no le importaba evitarlo, sino que lo miró a propósito. Su intención era más que obvia. Xie Lian levantó la vista y vio que Yongwu estaba sentado arriba en su trono, con una mano apoyando su cabeza, los dedos apretados contra su sien, los ojos cerrados, con aspecto agotado. Xie Lian podía entender exactamente cómo se sentía. En el pasado puede que ni siquiera haya conferencias y reuniones de este tipo durante meses, pero con todos los incidentes ocurridos recientemente, el gran salón marcial se llenó hasta el borde una y otra vez, como si hubiera una situación diaria y esperanzadora. Se encontrarían incluso 2 veces al día. Además, había muchos que querían que sus voces se escucharan, pero no eran más que ruido. Uno de los oficiales exclamó: Vino y se fue como quería. Asusta pensar que pudo conectar el palacio de Xianli a otro lugar, ahora que puede secuestrar fácilmente a su Alteza. ¿Quién lo ofendió? No se sabe si va a secuestrar a otros oficiales celestiales. No podemos dejar pasar esto. Tenemos que detenerlo ahora mismo. Si ese fuera el reino mortal, esto sería similar a un rebelde que cava un túnel debajo del palacio real y se escabulle libremente. Por supuesto, la gente estaba inquieta. No es de extrañar que los oficiales de la corte media estuvieran ocupados buscando y salvaguardando el territorio. Muking, por otro lado, tenía otra cosa en mente. Hua Cheng tiene muchos devotos y señores sobre la ciudad fantasma. Algo minúsculo como quemar la mansión paraíso no es nada para él. Puede que no haya irrumpido en los cielos solo porque su Alteza lo ofendió. Shi Qingshuan respondió de inmediato. General Shuangshen está equivocado. Todos oyeron a Hua Cheng admitirlo él mismo. Hablando de esto, ¿qué general es responsable de la seguridad de este mes? Que al palacio de Xianli le fuera lanzado un hechizo para conectarse en otro lugar sin siquiera darse cuenta. ¿No es eso un descuido de deber? Pei Ming había estado parado tranquilamente a un lado, con los brazos cruzados. Cuando escuchó a Shi Qingshuan, habló.
Yo. Shi Qinshuan había recordado mal por accidente y pensó que era Mu Qing quien estaba de guardia, pero terminó refiriéndose a Pei Ming, y ahora las cosas se pusieron un poco incómodas. Sin embargo, Pei Ming no quitó la culpa. Estoy de servicio este mes. Esta es mi negligencia en el cumplimiento de deber. En ese momento, Lin Wen, quien estaba ubicada al lado del trono, de repente dijo: «Tenemos noticias de Su Alteza Taihua». Jung-Woo finalmente abrió los ojos. ¿Qué dijo él? Lin Wen se quedó en silencio por un momento. Luego ella respondió: «Dijo que el baño de sangre de Banquete Dorado tenía una historia interna. Él mismo resolverá el conflicto con Su Alteza, que no hay necesidad de que nadie más interfiera. También que la solicitud de destierro de Su Alteza no debe pasar. Esas son las dos cosas». ¿Qué historia interior? Mu Qing frunció el ceño. «Él no dijo nada más. Eso es todo», respondió Lin Wen. Ver estallar una batalla, un martillo golpeando pesadamente, pero que aterrizó ligeramente como una pluma. Los oficiales celestiales no pudieron evitar sentirse decepcionados. Lan Qianqiu fue la víctima y la víctima ya no acusaba al culpable. Entonces, ¿qué diversión había para mirar? Además, Lan Qianqiu no lo decía y Xie Lian tampoco parecía que iba a decir nada, por lo que no había nada más que ver en ese asunto. Tras el informe de Lin Wen, Jung-Woo nombró a Feng Xin y Mu Qing para ayudar a Pei Ming a fortalecer la seguridad y resolvió algunos otros asuntos antes de agitar su mano y despedir a todos. Xie Lian se quedó atrás y pudo escuchar las débiles conversaciones que pasaban. Lo sabía, cada vez que suscita algo, Jung-Woo diría que lo interrogaría, pero al final no pasaría nada. Hemos sido ciegos. En realidad, es alguien importante. Tenemos que vigilar lo que decimos de ahora en adelante. Después de que todos se fueron, Xie Lian se acercó al trono e hizo una reverencia. «He causado problemas, Su Majestad». Esto no cuenta como ningún problema. El problema real fue que te estabas proclamando el único responsable del baño de sangre de Banquete Dorado. Xie Lian dudó, pero al final igual dio cuenta de toda la historia. Después de escuchar la historia, Jung-Woo comentó: Xianli, en este asunto realmente trabajas duro por nada y no satisfaciste a nadie. Xie Lian bajó la cabeza. «Lo sé», no importa, siempre eres así, dijo Jung-Woo. Taihua ahora ha cambiado de enfoque para perseguir al Goblin Verde. Una vez que haya terminado, sin duda volverá por ti. ¿Has pensado cómo enfrentarte a él? Aún no, pero pensemos en otra cosa que sea más inmediata, respondió Xie Lian. Jung-Woo se rió entre dientes. ¿Cómo qué? ¿Hay algo interesante que pueda divertirme? ¿Fue usted quien envió al Señor de la Tierra a la ciudad fantasma como espía?, preguntó Xie Lian. Sí, respondió Jung-Woo tranquilamente. ¿Por qué? Jung-Woo respondió lentamente. Porque fue Hua Chen quien plantó un espía en el cielo primero. Xie Lian se sorprendió. Jung-Woo dijo: estos últimos años las noticias llegaron a los oídos de Hua Chen demasiado rápido. Algunas cosas que no deberían haber sabido, él sabía demasiado bien. En cuanto a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, en dónde está la línea de fondo y cómo cruzar dicha línea, es demasiado perceptivo y preciso. El hecho de que pudiera conectarse directamente a tu palacio de Xianli solo demuestra que realmente tiene un espía aquí en los cielos. De lo contrario, no habría podido hacerlo. Para ser honesto, Xie Lian también había notado esto. Hua Chen realmente sabía demasiado, y para que Jung-Woo lo dijera en voz alta, no era difícil de creer. ¿Tiene Su Majestad alguna evidencia?, Xie Lian preguntó. Jung-Woo sacudió la cabeza lentamente. Es porque no hay pruebas, pero las cosas eran sospechosas que envié a Ming-Yi al reino de los fantasmas. ¿Quién diría que Ming-Yi caería en sus manos incluso antes de que se encontrara el espía fantasma? Aunque lo salvaste de las garras de Hua Chen, pero ahora será aún más difícil encontrar ese espía. ¿Es el Tribunal Superior o el Tribunal Medio el problema?, preguntó Xie Lian.
Es difícil de decir, dijo Jung-woo. además de ti podría ser cualquiera. Tal vez solo hay uno, quizás más. No es de extrañar que Jung-woo no designara a nadie más para investigar la desaparición de Min-ji. Si pudiera ser alguien más aparte de él, Xie Lian no podía evitar pensar. Así que incluso el señor del viento Feng Xin y todos podrían ser un posible agente espía. En ese momento, Jung-woo habló. Xianli, sé que piensas muy bien de Hua Cheng en este momento. Entiendes tu propia posición y los demás no deben comentar sobre los amigos que haces. Sin embargo, cuando sea necesario, apártate de Hua Cheng. No cedas nada. Al escuchar esto, Xie Lian grabó sus recomendaciones. Jung-woo continuó. Para convertirse en un supremo, uno debe haber experimentado un sufrimiento y dolor inimaginables. Uno o asciende de tales calamidades o está condenado a las profundidades del infierno para nunca volver. Los dos reyes demonios supremos que surgieron del monte Tonglu, Agua Negra y Hua Cheng, son mucho más aterradores de lo que crees. Xie Lian bajó la cabeza sin estar de acuerdo ni en desacuerdo. Jung-woo dijo. No sé cuáles son sus objetivos u orientaciones, pero él conoce los cielos. Eso en sí mismo es desventajoso. Cuando escuchó la palabra desventajoso, Xie Lian levantó la cabeza y soltó un grito. ¡Sun Lang! Él... Al ver que Jung-woo giraba la cabeza hacia él, Xie Lian se detuvo y luego se corrigió. Hua Cheng no debería ser nada demasiado malicioso. Si su majestad lo piensa, con su fuerza, si quisiera causar estragos y generar el infierno, ya lo habría hecho. Si no hizo eso antes, entonces sin una razón real, no lo hará en el futuro. Espero que sí, dijo Jung-woo. Pero sabes que no puedo ser demasiado cuidadoso. Después de abandonar el gran salón marcial, Xie Lian caminaba lentamente por las calles de la corte celestial. Cuando pasó por el palacio de Xianli, se detuvo en su paso y lo miró. Este fue el palacio que le regaló Jung-woo. Glamour, nuevo, pero a la vez extranjero. Las grandes puertas rojas carmesí eran brillantes, pero ellas estaban llenas de talismanes y amuletos, formando una X gigante que alarmaba a cualquiera que lo viera. Cuando Shi Qingshuan salió del gran salón marcial, le había dicho a Xie Lian que su palacio estaba cerrado en este momento, ya que está conectado a otro lugar, por lo que era bienvenido a descansar en su palacio. Sin embargo, después de observar este palacio de Xianli por un tiempo, Xie Lian se dio la vuelta de repente. No fue al palacio del Señor del Viento. Dejó de preocuparse por lo que originalmente iba a hacer. Se dirigió directamente a las puertas de la Ascensión y saltó. Al pasar por el mar de nubes, el punto de su aterrizaje fue el monte Taikang. En la cima de este monte Taikang solía representarse el centro de cultivo del antiguo reino de Xianli, el Real Pabellón Sagrado. El Real Pabellón Sagrado era un centro de cultivo impresionantemente expansivo. Sus terrenos de entrenamiento y sus templos cubrían la totalidad del monte Taikang, adorando innumerables dioses e inmortales por igual, centellantes y gloriosos. El dios principal adorado era el gran dios marcial, y su templo dorado en la cima más alta de la montaña. El templo del príncipe heredero, que una vez estuvo en el segundo pico más alto, también solía ser magnífico y grandioso. Hace 800 años, los arces rojos llameantes que cubrían el monte Taikang eran infames, y dentro de los arces carmesí había interminables multitudes de devotos. Sin embargo, cuando cayó el reino de Xianli, las multitudes de devotos se convirtieron en multitudes turbias enojadas, escalando la montaña para incendiar el templo del príncipe heredero, pero terminaron incendiando todo el monte Taikang, quemándolo hasta la tierra ennegrecida y despojos mortales. La tierra quemada, similar a la tierra enterrada con los muertos, parecía volverse aún más fértil. Después se plantaron nuevas semillas sobre esta tierra quemada y emergieron nuevos árboles. Después de unos pocos cientos de años, la montaña estaba fresca y cubierta una vez más, pero las hojas rojas ya no estaban, y los paisajes eran muy diferentes a los de hace 800 años. Al escalar la montaña en el pasado, había un camino verde ancho y pavimentado. En el camino a menudo se puede ver a un peregrino o un joven aprendiz transportando leña o agua. Ahora este camino ya se había ido. Rocas y escombros, ramas y palos marchitos habían cubierto sus huellas, enterrados en las profundidades subterráneas. Cuando Xie Lian trepó, solo usó la fuerza de sus piernas,
y cuando se topó con espinas o arbustos, tomó a Fang Xin y los cortó. Cuando llegó a la mitad de la montaña, Xie Lian se sintió fatigado y se apoyó contra un árbol muerto, listo para descansar. De repente, la sombra negra de un objeto se derrumbó desde arriba de las ramas, produciendo extraños sonidos crepitantes cuando se acercaba a él.